la multiplicación de los panes, el Mardoqueo que Dios le sanó y muchos milagros, llegó el momento en que Jesús habló con sus discípulos acerca de su crucifixión. Y es bien importante que en una de sus conversaciones hizo énfasis y él dice esto a sus discípulos. Pero lo más bonito, hermoso, interesante es que no solamente le dijo eso a sus discípulos, pero también nos los está diciendo a nosotros. Entonces nuestro texto se encuentra en Lucas 9:23 y nuestro tema es la cruz de Cristo. Como ya leímos este versículo que nos dice, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significará negarse a sí mismo? Tal vez a veces leemos algún pasaje, alguna porción y vamos tan rápido para terminar tal vez lo indicado, pero no meditamos realmente en cada frase, en cada palabra de lo que Jesús aconseja a sus discípulos en ese momento, dice a sus discípulos y ahora a nosotros. Entonces nos preguntamos, ¿qué significa negarse a sí mismo? Pues negarse a sí mismo, hermanas, porque estoy refiriéndome especialmente en esta mañana a las hermanas, los hermanos que están, la palabra es para ellos también, es un consejo, pero estoy refiriéndome especialmente a las mujeres. Entonces, negarse a sí mismo significa morir al yo. Yo creo que todas entendemos lo que esto quiere decir, morir al yo. Voy a poner un ejemplo. Ya no hago lo que yo quiero. Ya no voy a donde yo quiero. Ya no soy, yo no soy del mundo porque soy de Cristo. Esto debe de ser nuestro pensamiento, debe ser nuestro deseo. Estamos en el mundo, pero yo no soy del mundo, yo soy de Cristo. Y hermanos, hermanas, si nosotros ponemos primero el yo, vamos a vivir una vida cristiana siempre en altibajos y al final a lo mejor nos quedamos abajo, porque no vamos a poder salir. Tenemos que renunciar, tenemos que dejar el yo y dejar que Cristo viva en nosotros. Así que los placeres de este mundo y la vanagloria de la vida ya no debe vivir ¿en quién? En nosotras. Todo el deseo de la carne, el deseo del yo, ya no debe de vivir en nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos, de esta manera Cristo no puede vivir en nosotros. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas ¿quién vive en Pablo? Decía Cristo. Por eso el apóstol Pablo pudo entender exactamente todo lo que Jesús había dicho a sus discípulos en su momento, y él llegó el momento en que dijo: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso es necesario renunciar al yo y dejar que Cristo viva en nosotros, porque de otra manera Cristo no va a poder vivir en nosotros, porque nuestro yo va a estar presente en todo. Y el apóstol Pablo entendió muy bien este consejo cuando él tuvo el encuentro con
Jesús rumbo a Damasco, cuando él iba persiguiendo a los cristianos para llevarlos a Roma y que fueran encarcelados, maltrataba a hombres, a niños y consintió la muerte del primer mártir, que fue Esteban, y seguramente de muchos más. Pero cuando Jesús, o cuando él tuvo el encuentro con Jesús, él entendió todo lo que Jesús estaba explicando a sus discípulos. Se pone de rodillas y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Su yo pasado, su yo en la carne, su yo en el pecado, quedó ahí sepultado y se puso a la disposición de Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando nosotros entendemos también la palabra de Dios, hermanas, y nos ponemos a los pies de Jesús y decimos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces es cuando Jesús se va a manifestar en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, y la vida en Cristo no va a ser tan difícil. A veces nuestra vida en Cristo decimos: es un castigo, es una carga, ya no puedo, porque nuestro yo está adelante y no dejamos que Cristo reine en nosotras. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí se puede, hermanas, dejar que Jesús viva en nosotras. Y la segunda frase de este versículo dice de la siguiente manera: tome su cruz. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si queremos, entonces, como resumen, si queremos seguir a Cristo, tenemos que hacer morir el yo y seguir a Cristo y dejar que Cristo viva en nosotros. La segunda parte es la segunda parte es tome su cruz. A lo mejor no entendemos, nos imaginamos, a lo mejor tome su cruz, que la hermana quiere que cada quien lleve una cruz pesada y camine en las calles o con un crucifijo en el pecho, no. Pero tome su cruz significa morir, y morir a las cosas del mundo. Eso significa tome su cruz, morir a las cosas del mundo. Pero ¿cuándo vamos a tomar nuestra cruz? Cuando todo va bien, cuando tenemos todo, cuando no nos hace falta nada. No, tome su cruz cada día, no de tiempo en tiempo, no de etapa en etapa, sino cada día. Eso es lo que Jesús dice: tome su cruz cada día. Y dijimos que la cruz significa muerte. Esto significa que cuando venimos a Cristo y aceptamos el sacrificio que Él hizo allá en la cruz, estamos confesando que morimos al pecado y que ahora vive Cristo en nosotros y que nosotros vivimos ahora para Él. Eso es lo que significa tome su cruz cada día. Es una lucha como cristianos, es una lucha como mujeres de Dios, es una lucha como hijas de Dios, pero sí se puede. Así que tú y yo, hermanas, ustedes y yo, tenemos que morir al pecado para que Él viva en nosotras
y entonces tendremos o andaremos en una vida nueva. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que dice 2 Corintios 5:17. Busquen, mientras en la pantalla lo ponen ahorita. Dice de la siguiente manera, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y yo creo que ustedes, hermanas, y yo tenemos esa experiencia de cómo era nuestra vida pasada, de cómo era nuestra vida antes de Jesucristo. Y ahora que por la gracia y la misericordia de Dios hemos pasado del pecado al perdón de Dios, pues ahora hemos experimentado lo que el apóstol Pablo también experimentó, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que, hermanitas, la vida cristiana tenemos que tomar muy en serio las cosas de Dios. No es un juego, no un rato vamos a estar en el mundo, otro rato vamos a estar en la iglesia y así vamos a estar jugando, porque Dios no puede ser engañado ni burlado. El sacrificio de Jesús fue suficiente para salvarnos, para perdonarnos y para vivir una vida nueva. Por eso todas las que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, todas las que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, confesamos y decimos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que vamos a seguir echándole ganas a las cosas de Dios. No podemos engañar a Dios, ni nos engañemos a nosotras mismas, porque Dios sabe todo de nosotras. No hay nada oculto que nosotros podamos decir, pues esto Dios no lo vio, esto Dios no lo sabe, no lo sabrá. Dios sabe todo. Pero no nos preocupemos ni se pongan tristes, porque cuando venimos a Él, venimos con nuestros defectos, con nuestros errores, con nuestros pecados, con todo lo que ustedes quieran, con un mundo de pecados de diferentes tipos. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo perdonó nuestros pecados, perdonó nuestra vida, por medio de nuestro arrepentimiento, Él nos dio el perdón y una vida nueva. Entonces, la tercera parte de nuestro texto dice de la siguiente manera. En Mateo, y decía a todos, estaba hablando con sus discípulos, de ahí iniciamos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya explicamos lo que es negarse a sí mismo. Tome su cruz cada día, ya lo explicamos. Ahora vamos al punto final de este versículo: y sígame. ¿Qué significa seguir a Cristo? Lo que significa seguir a Cristo es vivir una vida en Cristo. ¿Qué nos enseña Cristo que hagamos? ¿Qué quiere Cristo que hagamos? Lo tenemos escrito en su palabra. Así que tenemos que dejar nuestra personalidad y dejar que la personalidad de Cristo viva en nosotros. Eso es lo que significa seguir a Jesucristo, dejar nuestra personalidad, dejar el yo
y que la personalidad de Cristo viva en nosotras. Yo creo que tal vez nos hacemos una pregunta: ¿y cuándo yo debo seguir a Cristo? Pues todo tiempo. Desde que nosotras conocimos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, desde entonces iniciamos esa carrera de seguir a Cristo. Probablemente aquí hayan hermanitas que nacieron en un hogar cristiano, algunas que muy jóvenes conocieron a Jesús, algunas de ustedes a lo mejor ya más grandecitas conocieron a Jesús, pero eso no importa, no hay ventaja de que o desventaja en el tiempo de que uno conoció a Cristo. Solamente tenemos que seguir a Jesucristo en todo tiempo. En el momento que recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, en el momento que conocimos la palabra de Dios, se marca nuestro camino. Y qué bonito sería de que esto me recuerda a una frase que se oye muy común: esta fue tu vida. Y yo creo que en el momento cuando estemos en el cielo es posible que cada uno vea su vida, pero el pasado es pasado, pero la vida de cuando iniciamos de cristianos, yo creo que sería bien interesante de que cada uno firmes como un soldado, como una hija de Dios, fuimos escalando, fuimos venciendo dificultades, fuimos luchando, no nos dimos por vencidas. Vinieron en nuestra vida circunstancias muy difíciles cuando ya fuimos cristianas, y a lo mejor circunstancias que el enemigo nos invitaba, pues la muerte. Esa es la solución. Pero tú y yo ahí en el camino del Señor, firmes, y nunca miramos hacia atrás. Qué interesante sería ver nuestra película cuando el Señor nos diga: pues esta fue tu vida. La pasada ya pasó, pero mira, de que tú te convertiste, de que tú fuiste mi hija, aquí está tu vida. Sería bien interesante. Entonces tenemos que luchar, tenemos que seguir luchando para tener un récord pues agradable y bueno delante de Dios, porque cuando nosotros nos desanimamos, cuando nosotros decimos: pues yo creo que pues ya mejor tomo un poquito de vacaciones, pues hay alguien que se pone muy contento, es Satanás, pero entristecemos nosotras el corazón de Dios. Así que yo creo que vale la pena seguir adelante en todo tiempo. Definitivamente que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, Dios nos perdonó a través del sacrificio de Jesús. Nosotros morimos al pecado, pero vivimos para Cristo. Vamos a ver lo que dice en Gálatas, el capítulo 6, y en su versículo 8. Pueden buscar en sus Biblias mientras sale en la pantalla. Dice Gálatas 6:8: porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Hasta ahí. Vamos a leer solamente la primera frase de este versículo: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Nosotras, ahora que ya somos hijas de Dios, no podemos sembrar para la carne. Tenemos en Gálatas una lista muy grande de los deseos de la carne.
una lista muy grande. Pero como ahora somos hijas de Dios, ya no podemos sembrar para la carne porque dice que segaremos. ¿Qué segaremos, hermanas? Corrupción. Definitivamente como hijas de Dios ya no podemos sembrar para la carne. Ahora veamos lo que dice Romanos. Busquen ahí en Romanos 8:5. Vamos a leer solamente la primer parte, Romanos 8:5, y dice de la siguiente manera: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Hasta ahí. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y nuevamente tenemos una lista donde nos dice, y los deseos de la carne son, y da una lista grande. Como hijas de Dios, como seguidoras de Cristo, ya no tenemos que pensar en los deseos de la carne. Entonces, todo deseo de la carne, todo mal pensamiento, toda mala actitud es corrupción. Estamos alimentando nuestra mente, nuestro corazón, con nuestros pensamientos, corrupción. Y esto no es agradable delante de Dios. Así que cada una de nosotras tenemos que cuidar nuestra vida, nuestros actos, nuestra manera. A veces parece que la gente no lo toma en cuenta y hasta decimos, pues yo no me importa lo que piense la gente. Pero como cristianas, la gente nos tiene bien vigiladas. Dicen, ella es cristiana, mira nuestra actitud, nuestras palabras, inclusive nuestra manera de vestir. La gente está, sus ojos están puestos en nosotras como hijas de Dios. Y parece que nos justificamos cuando decimos, pues, ¿qué me importa lo que piense la gente? Pero nosotras, dice la palabra de Dios, que somos luz, que somos cartas abiertas, que debemos de tener un buen testimonio de que somos hijas de Dios, porque si no hay diferencia entre la gente del mundo y las hijas de Dios, entonces ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Pues tenemos que, hermanitas, tenemos que ponernos las pilas y hacer un análisis sobre nuestra vida. ¿A dónde estoy fallando? Y corregirnos, porque se vale. Se vale, hermanas. Tenemos errores, tenemos fallas. La regamos muchas veces. Pero mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con el Señor y decirle, Señor, yo quiero vivir para ti, yo quiero que tú vivas en mí. Ayúdame, enséñame, ayúdame a dejar las cosas del pasado que no puedo dejar. Y un consejo, hermanas, a veces si nosotros mandamos nuestros pensamientos o recordamos cosas pasadas, eso nos daña. El enemigo aprovecha y dice, mira, pero si tú fuiste esto, tú fuiste lo otro, y ¿qué más da si lo haces otra vez? ¿O qué más da si vas un ratito allá al mundo? Y eso a nosotros nos perjudica y nos trae condenación. Entonces, yo creo que vale la pena vivir una vida en Cristo y para Cristo, y no miremos las cosas del mundo ni las cosas de nuestro pasado, porque nos traerán
condenación. Miremos a Cristo y vivamos para Cristo. Ahora vamos a ver los mismos versículos en Romanos 8, vamos a regresar otra vez, pero vamos a leer la segunda parte de este versículo. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Nosotros ya no pensamos en las cosas de la carne. Ahora la segunda parte dice así: pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Eso está mejor. Ya cabe en nosotras como hijas de Dios. Ya cabe en nosotras como cristianas, como seguidoras de Cristo. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Veamos la otra cita. Es el versículo de abajo, el 6, Romanos 8:6. La primera parte dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, porque eso es lo que nos va a traer las cosas de la carne, los adulterios, la fornicación, la lascivia y todo lo demás, el suicidio, matando, todo eso es de la carne, pero todo eso dice porque el ocuparse de la carne es muerte, pero la segunda parte es para nosotras, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que vale la pena esforzarse, hermanas, vale la pena sacrificarse si ustedes quieren, porque vamos a cosechar, a cegar cosas buenas y tener la vida eterna. Así que miremos a Cristo y vivamos para Él, porque esto nos traerá vida. Romanos, ya estamos terminando. Vamos a ver lo que dice en Romanos 8:13. Búsquenlo ahí y márquenlo para que en esta semana les encargo que aprendan estos versículos. Yo sé que algunas ya saben estos versículos. Romanos 8:13, como conclusión a nuestra enseñanza, tenemos que este versículo dice de la siguiente manera: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vale la pena. Voy a pedir que se pongan de pie y vamos juntas a leer este versículo, a hacerlo nuestro y decirlo con todo nuestro corazón y agarrar lo que Dios quiere para nosotros y le agrada a su corazón y nos beneficia a nosotras. Dice así de la siguiente manera: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida. Gracias porque tu palabra es fortaleza. Aquí estamos un grupo de tus hijas delante de tu presencia, que en esta mañana, Señor, a través de tu palabra, tú nos has hablado y nos animas. Nos animas a dejar el yo, nos animas, Señor, a seguirte, nos animas a dejar las cosas del mundo, los pensamientos malos y todo lo que nos perjudique, Señor, y tú nos das vida eterna. Gracias porque a través de Jesucristo tenemos la vida eterna. Bendice a mis hermanas, Señor, que tu palabra haya caído en buena tierra y que pues en esta semana, Señor, tengamos la oportunidad de practicar tu palabra y salir vencedoras, derrotando, Señor, todas las artimañas del enemigo y levantando tu nombre, oh Cristo. Ayúdanos a dejar el yo, ayúdanos a dejar nuestra personalidad y dejar, Señor, que tu personalidad viva en nosotras. Te damos gracias, oh Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.